como preparados para recibir esa semilla. Y esa semilla en su momento daba fruto, unos al 30, unos al 60, otros al 100 por uno, pero siempre da fruto. Evidencia de ello es que estamos celebrando 3 años después el surgimiento, la fundación, el inicio de Capilla del Rey. Usted y yo iniciamos un día, soñamos un día, planificamos en Cristo un día, y aquí estamos contando la historia. Así que, amados hermanos, no tema emprender para Dios. Como dijera el misionero, emprender grandes cosas para Dios y esperar grandes cosas de Dios. De un Dios grande, poderoso, fiel y verdadero, solamente podemos esperar el éxito. Y el testimonio de ello más reciente somos usted y yo. Aquí, Capilla del Rey, esta obra que se ha extendido por 3 años y continúa creciendo. Porque tengamos presente algo: las cosas vivas crecen solas. Cuando una iglesia no crece y se está estancada, no está viva. Cuando una iglesia desaparece es porque el Espíritu de Dios nunca estuvo allí, o porque lo echaron. Pero cuando el Espíritu de Dios está en la iglesia del Señor, y cuando una iglesia tiene el Espíritu de Dios, está viva, esa iglesia crece sola, porque las cosas vivas crecen sola. Y dice así la Escritura: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un viento, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según que el Espíritu les daba que hablasen. Amados hermanos, nos ha tocado celebrar este tercer aniversario con el día de Pentecostés. Nos ha tocado celebrar el surgimiento de Capilla del Rey con el surgimiento de la iglesia, con el inicio de la iglesia de Jesucristo. La iglesia nació un día como hoy, hace alrededor de 2000 años atrás, y en esa celebración judía, el día de Pentecostés. Y todo comenzó cuando el Espíritu de Dios se derramó sobre los congregados allí, que según nos dice la Escritura eran unos 120. Y hasta el día de hoy seguimos contando años. Porque la iglesia no se detiene en medio de las pruebas ni las dificultades. Todo eso nos ayuda a catapultarnos, a crecer para la gloria y alabanza del que reina en los cielos. Yo creo que el día de hoy es muy simbólico para nosotros, celebrando el tercer aniversario del surgimiento de Capilla del Rey con el no sé qué cuántos aniversarios del surgimiento de la iglesia de Jesucristo allí el día de Pentecostés. La iglesia tiene 3 grandes celebraciones, 2 muy importantes, muy bíblicas. Primero, Semana Santa, donde comemos, además de pescado, comemos chicharrones, y donde participamos de la Santa Cena o de la mesa del Señor, que simbolizan aquel cuerpo del Verbo que estaba siendo ofrecido en la cruz del Calvario por nuestros pecados y para nuestra salvación. La segunda gran fiesta es el día de Pentecostés, porque es el surgimiento de la iglesia, el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda la cristiandad. Antes de esta fecha solamente el Espíritu Santo le era concedido, venía a morar sobre algunas personas, reyes, sacerdotes, profetas, jueces y nadie más. Pero el día de Pentecostés marcó un antes y un después. El Espíritu Santo vino sobre toda la iglesia allí representada en los 120 reunidos en el aposento alto. La tercera celebración, y no menos importante, es la encarnación del Verbo. Navidad, cuando el Hijo de Dios, aquel que es la imagen misma de su sustancia y quien lo sustenta todo con su poder, como nos dice la Escritura, vino a este mundo y se encarnó para traernos no solamente revelación, sino también y sobre todas las cosas
que hoy podemos cantar, por eso es que hoy podemos celebrar. Por eso es que hoy podemos estar aquí testificando de su bondad y de su amor para su iglesia. Por lo que hizo el Verbo en la cruz del Calvario. Pero primeramente cuando se encarnó, siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, nos dice Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 2, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esas son las tres grandes fiestas, celebraciones de la iglesia de Jesús. Olvídese de lo demás. Lo demás son inventos de los seres humanos por una razón u otra. No los descalificamos por cuanto es una manera siempre, un motivo y una ocasión para estar de gozo y de júbilo. Las tres grandes celebraciones son estas. Hoy estamos celebrando la segunda gran celebración pentecostés. Además, el tercer aniversario de Capilla del Rey. Capilla del Rey. ¿Por qué Capilla del Rey no Catedral de la Fe? ¿Por qué Capilla del Rey no Iglesia del Rey? Porque las capillas son ese lugar íntimo donde las personas se encuentran con Dios, donde las personas se introducen en ella para buscar a Dios de manera íntima. Por eso, nunca podemos perder de vista ese espíritu, es decir, ese estado de ánimo, ese deseo de estar cercanos a Dios en intimidad, Dios con nosotros y nosotros con el Señor. Por eso es que somos Capilla del Rey. ¿El Rey quién? Jesús. Aquel que Juan veía allí en aquella visión en el libro de Apocalipsis descrita, que dice que venía cabalgando sobre un caballo blanco y sus vestiduras estaban teñidas en sangre, y dice que en su muslo llevaba escrito el Verbo de Dios, a quien más adelante llama y reconoce como Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el lugar íntimo. Esta es la capilla donde nosotros nos venimos a encontrarnos, a intimar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Verbo encarnado, Jesucristo, el Hijo de Dios. Amados hermanos, los tiempos estamos al corriente de ellos, pero nos son indiferentes por la oposición y la apatía respecto al Evangelio. Porque no procede del mundo la salvación que hoy disfrutamos y el gozo que hemos recibido. A ellos vamos y les predicamos el Evangelio. Compartimos de manera agraciada, de manera gentil y educada lo que un día alguien compartió con nosotros para que ellos también disfruten de este don, la salvación. Pero si el mundo nos critica, me da lo mismo. Si el mundo nos persigue, le soy indiferente. El Señor Jesús dijo: no teman a los que matan el cuerpo, pero al alma no pueden matar. La iglesia ha sabido crecerse en las pruebas, la iglesia ha sabido crecerse en las luchas, la iglesia ha sabido crecerse en la abundancia, también en la escasez. El mundo no tiene nada que contarnos, todo lo contrario, nosotros tenemos mucho que decirle a este mundo sin Dios. La gente en nuestra sociedad dice: yo conozco a Dios, yo le temo, y se presigna. Pero es solamente una idea, es solamente un concepto, porque sus valores se alejan de los patrones de conducta y de vida que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Pero Capilla del Rey es una iglesia de impacto social, es una congregación de impacto social. Por eso aquí estamos, enclavados en esta comunidad, en esta ciudad, en esta provincia, en esta pequeña gran nación, dando testimonio de que aunque no somos perfectos, aprendimos en Cristo a ser sinceros, reconocer nuestras debilidades y aferrarnos a Él y pedirle a Él, suplicarle a Él su oportuno socorro, ayudándonos efectivamente en nuestras debilidades, porque Él sabe socorrer, Él sabe acompañar a aquellos que son sus hijos. ¿La Escritura acaso no dice en alguna parte que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo? Aquí está Capilla del Rey, enseñando que invocando el nombre del Señor, no importa el contexto social, no importa el modo de vida, si somos
capaces de invocar su santo nombre, su dulce nombre, cualquier persona puede alcanzar esa salvación. Él no hace distinción, Él no hace discriminación, Él no dicta leyes, ni resoluciones, ni paquetes de leyes para beneficiar a uno y discriminar a otros, para concederle derecho a uno y retirárselos a otros, según las estimaciones y las conveniencias de los grupos políticos en el poder. Nuestro Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que ha declarado en su palabra lo sigue cumpliendo, lo sigue estableciendo. El reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, tampoco en instituciones. El reino de Dios, dijo Cristo, ya está en vosotros. Es una actitud, es un estado, es una condición. Y esa condición la conocemos nosotros. Y no solamente nosotros, sino todos aquellos que en cualquier lugar, aunque esté retirado y esté estigmatizado por alguien, por algunos, todo aquel que invocar el nombre del Señor, ese será salvo. Amados hermanos, es tiempo de seguir adelante. Ahora más que nunca, 3 años aquí estamos, y en vez de establecer, de mantenernos o de menguar, hemos crecido espiritualmente y hemos crecido en estatura. Somos una congregación que no recibe, una congregación que da y comparte. Una congregación no solamente para los que nos reunimos aquí, sino también para toda la comunidad y los que hemos sabido asistir, a todos aquellos que han ocupado ayuda cuando lo han requerido, como una iglesia del Señor, como el pueblo que se preocupa por el pueblo. Esa es Capilla del Rey, una iglesia de impacto social, una iglesia que ha venido para servir a esta comunidad, a esta nación. Y en un futuro próximo, en el tiempo de Dios, estaremos sirviendo también a las naciones. No desde un púlpito solamente, sino además en las calles, en los hogares, en la intimidad, allí sirviendo, acompañando y ayudando a las personas. Porque el Señor enseñó y nos dijo que mayor es el que sirve que el que es servido. Vivimos en una generación que todo el mundo le gusta pararse enfrente y pretende tener algo que decir. No son tiempos de hablar, son tiempos de hacer. Si queremos ser grandes en el reino de Dios, o según la filosofía del reino de Dios, tenemos que estar en las calles haciendo. Tenemos que estar en los hogares que necesitan haciendo. Aquí no, aquí se para cualquiera dice 4 palabras, coherentes o incoherentes. Pero la cuestión no es palabra. Bien dijo el apóstol Pablo, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Es el día de Pentecostés. Y esto debe recordarnos algo. Y es que Cristo le dijo a sus discípulos, aquellos 120, no salgan de Jerusalén hasta que no sean revestidos de poder de lo alto. Y ellos obedecieron y estuvieron los 50 días del Pentecostés allí reunidos en ayuno y oración, unánimes juntos. Hasta que llegó el día de Pentecostés y vino sobre ellos un viento recio como que sonaba como un estruendo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento, Pedro, que había negado al Señor 3 veces, fue capaz de morir crucificado por el Señor. Los otros que abandonaron a Cristo fueron capaces de enfrentarse al Sanedrín, al concilio que había crucificado unos días antes a su maestro. Y les dijeron, es necesario obedecer primero a Dios que a los hombres. Porque el Espíritu Santo nos da ese poder, esa capacidad no solamente para obrar, sino para actuar. El Señor les dijo a los discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Yo sé. Por eso hay tanta gente que viene a la iglesia y no tiene poder. Porque están adentro, pero con la mente afuera. El Señor dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No son tiempos de hablar sino de actuar, pero actuar llenos del poder del Espíritu Santo. Les hago una pregunta, ¿ya tiene usted el bautismo en el Espíritu Santo? Quizá alguien diga sí, y yo le pregunto, ¿ya usted habla en lenguas espirituales, no inglés, francés y alemán? En lenguas espirituales, no, todavía, entonces todavía no tiene el bautismo en el Espíritu Santo. Si quiere, después nos sentamos a hablar un poco de teología pentecostal.
Pero amados hermanos, son tiempos de ser llenos del Espíritu Santo. Son tiempos de ser llenos de esa autoridad. Son tiempos de recibir del Espíritu Santo dones. ¿Para qué? Para obrar con poder. En un país donde la gente se muere esperando una cita para el médico porque en el 2025 se la dieron para el 2030, es necesario que la iglesia se llene del poder de Dios para orar por los enfermos y los enfermos sean sanados, para orar por los psiquiátricos y sean liberados. La iglesia necesita el poder de Dios porque la sociedad necesita de la iglesia. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. Yo los desafío, hermanos, los invito, los animo a que como los 120 comiencen a tener su aposento alto y comiencen a pedirle al Señor la llenura del Espíritu Santo. Señor, lléname con tu Espíritu Santo, dame tu bautismo de poder. Recuerde y mire el sentido de las palabras de Cristo antes del Pentecostés. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es una condición necesaria tener ese poder. No un poder falseado, el poder verdadero, que no haya necesidad de ponerle las manos encima a las personas y estos sean sanados. Que no haya necesidad de dar zapatazos en el piso para que los demonios obedezcan y salgan de las personas que tienen poseídas. Esa autoridad que está tan en crisis el día de hoy es la que necesitamos, amados hermanos. Capilla del Rey ha demostrado, Dios nos ha demostrado a Capilla del Rey que Él tiene su favor sobre nosotros. Todo lo que le pedimos Él nos lo concede. Todo lo que emprendemos lo logramos en brevedad de tiempo. Ahora tenemos una nueva necesidad, una nueva petición. Necesitamos algo diferente de Dios y es la llenura del Espíritu Santo. Es hora de que ya se levantan aquí personas con el ministerio real, verdadero, no de buenos deseos, sino de profecía. Es tiempo de que comiencen a hablar en lengua y diversos géneros de lengua. Es tiempo de que comience a verse en la iglesia la interpretación de lengua. Es tiempo de que comiencen a verse en esta congregación sanidades, milagros, discernimiento de espíritu, palabra de sabiduría, fe y también palabra de ciencia. Es la hora, amados hermanos. No será, ya es la hora de que nos levantemos y marchemos, además de con sabiduría y buena voluntad, con poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que, amados hermanos, ese es el gran desafío que tenemos hacia el 4º aniversario, si Cristo no viene antes. Ser llenos del Espíritu Santo, recibir el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Necesito ser bautizado en agua? No. Solamente tener a Jesús en su corazón, solamente tener el Espíritu Santo como sello, como arras, como garantía en su vida, que lo identifiquen como un hijo de Dios. No es un adorno, es una herramienta que nos hace ser efectivos en el cumplimiento de la gran comisión de ir hasta lo último de la tierra predicando el Evangelio. Tú eres la generación del hoy. Ya la generación del ayer pasó, somos la generación del hoy. La del mañana no ha llegado, por lo tanto somos nosotros los grandes protagonistas del presente. Nos toca a nosotros. Esta es la hora ya llegó. Así que, amados hermanos, hacia el 4º aniversario en Cristo Jesús, pero buscando, recibiendo y henchidos del poder de lo alto. Dice amén, hermano.